de la Revolución Mexicana. Bilimbiques o los billetes de la Revolución Mexicana. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Hoy les voy a hablar de qué ocurrió en México con los billetes, la moneda de curso legal durante la Revolución Mexicana. Toda una leyenda que se ha construido en torno a eso, a lo que se le llamó el fenómeno de los bilimbiques. En esa época, en 1910, cuando inicia el movimiento revolucionario en México, había también la inestabilidad, se tradujo también al papel moneda, a los billetes. Con la lucha armada, se retiraron de la circulación enormes cantidades de monedas metálicas, y por si fuera poco, también existía un rechazo a los billetes de los bancos. En aquel tiempo había diferentes bancos, incluso los gobiernos de los estados tenían bancos, había bancos por toda la geografía mexicana, y cada uno podía emitir sus propios billetes o papel moneda. Obviamente, el del banco es un billete bancario. Igual hoy en día, si tú acudes, puedes comprar un equivalente, lo que sería un pagaré bancario, que tiene un valor respaldado por cada banco. Hoy en día lo puedes hacer. Pero no se le llama billete de curso legal moneda como en aquel tiempo sí era y sí se le consideraba de esa forma. Hoy en día es simplemente un pagaré bancario. En aquel tiempo los pagares bancarios eran billetes bancarios. Existía esa posibilidad de emitir moneda por parte de los bancos. Esta situación en el país, en México, era compleja, pero todos sabemos que al inicio de la revolución el presidente era Francisco I. Madero, y en febrero de 1913 el general Victoriano Huerta terminó con la presidencia de Madero, se colocó él como presidente y ahí terminaba la revolución. En ese momento Estados Unidos invade el puerto de Veracruz, apoya a las fracciones revolucionarias y continúa la lucha armada años. No quiere decir que yo apoye, aclaro, ni que apruebe lo que hizo Victoriano Huerta. Decididamente lo que él hizo está mal y nadie puede decir que fue algo bueno, pero la continuación de años y años de lucha revolucionaria se debió a la mano de Estados Unidos a través de su invasión en 1914 del puerto de Veracruz y de los apoyos a los diferentes bandos. Recordemos que el ejército de Villa obtuvo armas por medio del apoyo de Estados Unidos. No había forma en que consiguieran armas los revolucionarios. En todo movimiento es necesario primero ver quién los financia y quién les proporciona las armas. Ahí podemos entender la naturaleza de todos los conflictos en el mundo. En cualquier lugar geográfico del mundo, nadie puede aparecer y de repente ya tener armas, porque son difíciles de fabricar, producir, transportar, y no cualquiera las puede producir. En aquel momento, el único país que podía fabricar ese tipo de armas era o bien Estados Unidos o bien México, pero solamente el gobierno central que tenía a su disposición las fábricas. Los revolucionarios no tenían fábricas, no se ubicaban en la Ciudad de México, no habían tomado control de la Ciudad de México, ni en febrero de 1913, ni al inicio de la invasión norteamericana en Veracruz en 1914. Así que esto fue a manera de paréntesis, regresando al objeto de este video, que es el por qué ocurrió el fenómeno de los billetes llamados bilimbiques. Te digo que en un inicio, cuando toma el poder, por eso se menciona al presidente Huerta, no porque se apruebe o se esté de acuerdo con él, se menciona porque es una figura histórica y es quien ordenó a los bancos privados entregar el respaldo metálico de los billetes a su gobierno. ¿Cuál era ese respaldo metálico? Pues era oro y plata. Entregó, todos los bancos de México se vieron obligados a entregar el respaldo metálico de los billetes que habían emitido al gobierno de Huerta. Y este a su vez emitió grandes cantidades de billetes sin ningún respaldo. Así el billete bancario también perdió su valor y el sistema bancario mexicano comenzó a caer rápidamente. ¿Por qué? Porque los billetes que se emitían no tenían respaldo alguno. Este fenómeno de la Revolución Mexicana en relación a los bilimbiques se dio y fue tal que todos los movimientos, todos los bandos emitían sus propios billetes. Villa en el norte tenía bilimbiques llamados los bilimbiques de Villa. También tenemos los bilimbiques de Zapata, los bilimbiques del
entonces presidente Huerta, en su momento el constitucionalista Venustiano Carranza emitió billetes. Aquí hay que aclarar también que quien ostentara en su momento el Poder Ejecutivo Nacional tenía, de acuerdo a la Constitución de 1917, era el único que podía emitir billetes de curso legal. Cuando se emite la Constitución de 1917, que se lo debemos a la obra de Venustiano Carranza, que en realidad era un patriota, que no se le reconoce, en otro video hablaremos de él y hablaremos de las luces y de las sombras que observa este singular personaje. Lo único que puedo destacar es que él fue el que quería que México fabricara tanques, aviones, y también fue a él al que le debemos la Constitución de 1917, entre otros logros y avances a favor de México. Regresando al objeto de este video, los Billing. La falta de efectivo que ocasionó el fenómeno de la revolución en todo México obligó a autoridades municipales, militares, a comerciantes, a los hacendados que quedaban, a emitir piezas de necesidad, así se le llamó. Como no había moneda de curso legal reconocida en todo el país, hubo un estado de necesidad y se emitieron piezas de necesidad. Así los diferentes gobiernos regionales se autorizaban a sí mismos a emitir efectivo, a emitir billetes. Estos billetes es a los que se les llama bilimbiques. Y esto, la principal, se observó con mayor singularidad este detalle de 1913 a 1915. Donde reaparece en México la moneda de necesidad o bilimbic. Estas piezas a las que el pueblo mexicano coloquialmente llamó bilimbiques, que es un nombre surgido de la contracción del nombre de William Wigg, que era un norteamericano que le pagaba a los trabajadores de la mina Green de Cananea con vales de papel por su trabajo, y cuyo nombre resultaba complicado de pronunciar para los trabajadores mexicanos. Entonces, a ese pago injusto que realizaba el estadounidense William Wigg en la mina Green en Cananea, esos papelitos que él hacía y que les ponían su firma y la cantidad que él quería, es a lo que los mexicanos llaman bilimbiques originalmente. Ese es el origen de la palabra bilimbic, que no podían mencionar el nombre de William Wigg y le decían eso es un bilimbic, que es un papel simplemente sin valor. Te preguntarás, ¿y cuáles son las características de esos billetes? Te diré que son sumamente variables. Existen varios con gran calidad que no se distinguen de un billete auténtico y de un simple bilimbique. Estaban tan bien elaborados, tan bien fabricados, que algunos de ellos incluso hoy en día son piezas de colección, y otros carecían de calidad, por lo cual no revisten mayor interés. Estos bilimbiques únicamente tenían valor en tanto al emisor que ejercía el poder en una determinada región. Si nos encontrábamos en la zona de influencia de los zapatistas de Emiliano Zapata, solamente en su región de influencia tenían valor los billetes zapatistas. Si nos íbamos con los villistas, solamente en la zona de influencia de Villa tenían valor esos bilimbiques. Y así sucesivamente en cada una de las regiones, de acuerdo al caudillo local o al gobierno de esa región. Únicamente tenían valor en tanto su emisor, quien los fabricaba, quien los emitía, ejercía el poder en esa determinada región. Y debido a la gran existencia de dichos billetes, la falsificación era masiva, completa y total por toda la República. El fenómeno de falsificación nunca ha sido tan grande en la historia de México como en la época revolucionaria con los bilimbiques, y eso contribuyó en gran medida a la pérdida del valor y a la nula aceptación por parte de la población de estos billetes de cada uno de los bandos revolucionarios. Era más bien una obligación impuesta por el caudillo local que una aceptación popular generalizada del pueblo. Era una imposición, era otra forma de ejercer el poder por los diferentes bandos contendientes durante la época revolucionaria, fueran de uno o de otro lado. Ahora bien, muy pronto el dominio de los constitucionalistas de Venustiano Carranza se consolidó, y estos realizaron varios intentos para solucionar de una vez por todas el problema que acarreaba la existencia de tantos bilimbiques y el problema en sí monetario de la nación, por lo que ordenaron la creación de un papel moneda único. Aquí el único defecto es que los constitucionalistas, Venustiano Carranza, ordenó la fabricación de los billetes al American Bank Note Company de Nueva York, cosa que dista mucho de ser imparcial y que es un fenómeno en sí misma. Tú no puedes pedir a un gobierno extranjero que te fabrique tus billetes porque nada
te garantiza que él no se haga 10 de cada uno, 20 de cada uno o 100 de cada uno. Así que en un inicio, los bancos elaborados por el American Bank Note Company de Nueva York son totalmente cuestionables. La intención de los constitucionalistas fue buena, pero no son sino unos bilimbiques más perfeccionados y mejor elaborados. Lamentablemente, algunos de esos bilimbiques elaborados en Nueva York siguieron en circulación y tenían un reconocimiento de valor por parte del Banco de México hasta el año, ojo, escuchen bien, hasta 1992. Todavía podían ser canjeables esos bilimbiques fabricados en Nueva York, que nadie garantiza que no hayan emitido de 1 a 100 más de los que le solicitó en un inicio el gobierno constitucionalista de México durante la época de la Revolución, y quienes entregaron un billete mucho más sofisticado y según ellos a prueba de falsificaciones, pero efectivamente el billete era bueno, estaba bien impreso, era de calidad y elaborado en materiales que eran de difícil, como se dijo, falsificación, pero nadie garantiza que el mismo emisor, la misma compañía, el American Bank Note, ellos mismos podían haber fabricado los que se les diera la gana y así lo hicieron. Así que nadie garantiza que no sean un bilimbique simplemente más perfeccionado. Ahora bien, los nuevos billetes se pusieron en circulación, los que mandó fabricar a Estados Unidos el gobierno constitucionalista, entraron en circulación en mayo de 1916. Esto mientras se lograba retirar las emisiones anteriores de todos los bilimbiques revolucionarios. A estos billetes nuevos traídos de Nueva York se les llamó como los infalsificables, pero su existencia duró poco ya que sufrieron una devaluación. Y para fines de ese mismo año ya no se podían utilizar porque ya no valía nada. Ante la dudosa estabilidad de los billetes, lo único seguro era la moneda en oro y en plata. Pero la existencia de una auténtica moneda real en oro o en plata o en algún metal era escasa. Sabemos que llegaron a fabricar monedas en diferentes metales, oro, plata, bronce y cobre, principalmente. Tenían un valor en sí mismo por el material. Si tú tienes una moneda de oro, el oro tiene un valor, la plata tiene un valor, el cobre tiene un valor y el bronce tiene un valor, independientemente de lo que indique la moneda. Pero ya sabemos todos que de acuerdo a las manipulaciones del mercado se ha llegado a dar casos en la historia de México donde la onza de plata mexicana o el peso de plata mexicana llegaba a valer menos que si era fundido para utilizar esa plata en alguna otra cosa. Una cuestión que nos habla desde aquellos tiempos la manipulación que se hacía del valor de la moneda mexicana a nivel internacional de manera injustificada. De manera inmediata, en cuanto se adquirió poder en las bolsas de valores internacionales, se ha manipulado el valor a la baja de la moneda mexicana. Recordemos que hoy en día el dólar en sí es un ejemplo nada más, no tiene ningún respaldo. Su respaldo nada más es la credibilidad que tiene cualquier ciudadano de cualquier país en el mundo en relación a ese país. No hay respaldo alguno, es únicamente que se le tiene fe a ese gobierno. En México cayó el valor de nuestra moneda a manera de ejemplo de 12 a 20 pesos aproximados, sin justificación, con un simple tuit de Trump cuando ni era presidente, cuando apenas era un candidato. Una cosa injustificable que es lo mismo que ocurrió desde la Revolución Mexicana hasta nuestros días. No es posible esa incesante manipulación del valor a la baja de la moneda mexicana, que nada lo justifica, ninguna cuestión económica ni nada. Te voy a poner un ejemplo para darme a entender de una mejor forma. Es como cuando a alguien se le dice, no tienes oportunidades porque no has estudiado. Cuando esa persona ya tiene una maestría después de licenciatura, está titulado y todo, aún así, si no tiene trabajo, se le buscan otras excusas. Se le dice, no hay trabajo porque nada más quieres trabajar de jefe. Cuando él ya estudió un doctorado y obviamente necesita un trabajo acorde a su preparación y no puede ser que ingrese de obrero nuevamente, sin menospreciar a ningún obrero, que su trabajo es valioso, o lavando pisos, sin menospreciar el trabajo. Simplemente hablo del grado de cualificación, de preparación, de estudios requeridos para cada puesto de trabajo, y obviamente la función del gerente es indispensable y también la de los demás trabajadores. Pero hay una preparación, un requisito para ocupar cada una de las vacantes. En este caso, se busca el pretexto a manera de ejemplo, diciéndole a una persona que siempre le falta algo. Si ya tiene estudios, se le dice, es que tu carácter, si tiene buen carácter y tiene estudios, se le dicen, es que ya tienes mucha edad. Si tiene la edad indicada, si tiene el carácter adecuado y si tiene los estudios adecuados,
se les dice es que la empresa no te puede contratar porque está atravesando una situación económica. Siempre va a haber un pretexto cuando se desea. Es lo mismo regresando al ejemplo de los bilimbiques y de la moneda mexicana. Siempre el pretexto es para restarle valor al peso mexicano, sea el que sea. Si se le echa la culpa al trading, al forex, eso es únicamente pretexto. No hay nada que haya justificado que el peso mexicano pasara de 12 a 20. Nada lo justifica. Igual lo que ocurrió en agosto de 2019 en Argentina. Que Argentina no hizo nada malo, no pasó nada, simplemente se anunció el resultado de una elección que no era definitiva, era un sondeo electoral donde nuevamente regresarían los kirchneristas, que ahí cabe aclarar que Argentina era el país, uno de los países más ricos del mundo, y en el momento en que Perón entra al poder, está como se encuentra hoy, con incesantes devaluaciones y totalmente en crisis. Pero lo que no se justifica es la manipulación a la baja de manera internacional sobre la moneda de Argentina. Con el anuncio de un sondeo de un electoral, su moneda cayó el 60% en 24 horas, lo cual es injustificable, inadmisible y es otro ejemplo de la manipulación internacional desconsiderada, injustificada de las monedas de algunos países. En el caso de México, como te reitero, cuando pasamos de 12 a 20, cuando todavía ni era presidente Donald Trump, con un simple tuit y comentario. Entonces, ¿qué es lo que realmente respalda las monedas? Hoy en día, el respaldo es únicamente el creer la credibilidad en un gobierno o en otro, como quedó demostrado en Argentina, la credibilidad, o en México la credibilidad, pero esos no son simplemente caprichos e inventos. En realidad estamos inmersos en un sistema que debía cambiarse, atendiendo más a cuestiones económicas y no de meras suposiciones. Finalmente, regresando al tema de los bilimbiques, con la reconstrucción de la República después de la Revolución, se buscó el establecimiento de un nuevo sistema bancario en el país, en México, por lo que se le solicitó a los bancos que operaban en nuestra nación comprobar todos sus fondos para poder garantizar la legibilidad de sus emisiones en papel moneda, ver si tenían los activos, el dinero suficiente en relación a los ahorros depositados en cada institución bancaria, lo cual estuvo muy bien y fue muy acertado. Los bancos lógicamente no pudieron justificar los depósitos que habían hecho sus ahorradores en relación al capital con el que contaban, y varios de ellos fueron declarados en quiebra y se les retiró la concesión que otorga el Estado para operar cada uno de esos bancos, que en su momento no pudieron comprobar que podían responder a los depósitos de sus ahorradores. Una medida acertada y viable que salvó la economía mexicana en esos años post-revolucionarios. De ahí se prolongó en febrero de 1917, recordemos que es cuando se emite nuestra Constitución. En el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece muy claramente que la emisión del papel moneda corresponderá a un solo banco, bajo el control gubernamental, es decir, que México tendrá un banco central. Desde 1917 hasta el día de hoy, el Banco de México es el Banco Central de la República. Y fue entonces que para el 1 de septiembre de 1925 inició sus funciones de manera formal el Banco de México, y gracias a los esfuerzos presupuestales y la organización del entonces presidente de la República, aquí hay que reconocerle, a Plutarco Elías Calles, recordemos que México fue un éxito económico después de la Revolución, al iniciar estos cambios como este del 1 de septiembre de 1925, que se lo debemos a Plutarco Elías Calles. De ahí hasta Díaz Ordaz, México observó un crecimiento regular y constante económico. El nivel de la población, la calidad de vida, todo fue para mejorar. México era una locomotora en auge y en desarrollo. Con la entrada de Luis Echeverría a la presidencia, inició el debacle mexicano, con la consecuencia de dejar la economía a como no la encontramos el día de hoy. Te diré que entre las afortunadas funciones del recién fundado Banco Central, que ocurrió el 1 de septiembre de 1925, se encontró con la emisión y la regulación de la circulación monetaria para restaurar, ojo, la confianza de los usuarios en el papel moneda mexicano. Y a partir de entonces, nuestro Banco Central garantiza que nuestros billetes y la moneda de circulación no sean bilimbiques. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.